Hola, ¿cómo estás, hermano? Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Y hoy tenemos un tema muy importante que nos va a ayudar en nuestras vidas diarias. El tema del día de hoy se llama ¿cómo tomar decisiones sabias? ¿Cómo tomar decisiones sabias? Actualmente en el mundo, en la iglesia y en diferentes lugares, el ser humano, Dios ha permitido que tomemos muchas decisiones, pero dentro de esas muchas decisiones hay decisiones muy importantes que tenemos que tomar en acción, pero muchas veces esas decisiones tan importantes que tenemos que tomar van a marcar el par de aguas para el futuro de nuestras vidas, para el futuro de nuestras familias. Y si no se toma una decisión sabia, puede perjudicar nuestro futuro. Y ya sea decisiones como escoger a la persona con la que vas a casarte, ya sea elegir una carrera para tu futuro, ya sea un trabajo en el que vas a estar trabajando muchos años de tu vida, o elegir una correcta iglesia de sana doctrina. Muchas veces cometemos el error de ser guiados por emociones, sentimientos, gustos, lo que yo pienso, lo que mi corazonada dicta, y es que está bonito. Nos dejamos guiar por la vista, nos dejamos guiar por consejos humanos, que el que dirán, y realmente no es nada sabio, y eso nos orilla a cometer errores y consecuencias graves y difíciles de reparar en ocasiones. Y a veces después de que hemos cometido nuestras acciones conforme a nuestra propia voluntad, llega el atrevimiento de echarle la culpa a Dios, decirle: ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me está aconteciendo esto? ¿Por qué me está yendo mal en la vida? ¿Por qué no me respondes a mis oraciones? Cuando nos muestra la escritura que cuando nosotros le damos la espalda a Dios y tomamos nuestras propias decisiones, acarreamos consecuencias por nuestro pecado y nuestra desobediencia, nuestra necedad, nuestra rebeldía. Y no debe de ser así, ¿no? Necesitamos ir al consejo de la escritura, esa palabra viva y eficaz que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón del hombre, ¿no? Entonces verdaderamente tenemos que ir a ella. Vamos a Efesios 5, 15 al 17. Vamos a leer qué es lo que nos enseña la palabra. Este libro de Efesios fue escrito por el apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso. Esto fue escrito alrededor del año 60-62 después de Cristo, a lo que ahora es la Turquía moderna. El contexto de lo que vivía estos hermanos, que había mucha idolatría. Estaba entrando falsos maestros a las iglesias, donde empezaban a meter fábulas humanistas que contaminaban la iglesia. El pueblo cristiano se había olvidado del primer amor, ¿no? Y realmente el apóstol Pablo quería exhortar, animar, edificar, consolar a los hermanos y darles un mensaje de parte de Dios directamente por el Espíritu de Dios, para que sean imitadores de Dios, anden en el amor en su vida diaria, anden en santidad, busquen la obediencia a Dios, que caminen en bondad, en justicia, en verdad, y que no sean partícipes de lo malo, que no consientan lo malo, sino que exhorten con sabiduría a aquellos que hacen lo malo. Y verdaderamente esto va a traer pureza a la iglesia, santidad dentro de la iglesia. Dice allí Efesios 5:15, dice: hermanos, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Verso 17: porque tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Vamos a ir por partes. Dice la palabra: mirad pues con diligencia. Esto se refiere a mirar con mucha atención, con precisión, con minuciosidad,
y con gran cuidado cómo caminas, cómo andas, cómo vives, cómo hablas, cómo actúas. Es lo que se refiere, no como necios. Esta palabra necios se refiere a imprudente. No andes como imprudente, como ignorante, como terco, como torpe, sí, sino como sabios. La Escritura nos enseña en el libro de Proverbios que los que son sabios son los que caminan conforme a la palabra de Dios. Mas en cambio los necios, los ignorantes, los imprudentes, los tercos, los torpes, son los que caminan conforme a su propio pensamiento. Realmente Proverbios 1.7 nos dice cómo es una persona sabia. Dice que el principio de la sabiduría, o sea, el principio de una persona sabia es el que tiene temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, o sea, los ignorantes, los tercos, los necios, desprecian la sabiduría y la enseñanza. Una persona sabia es una persona que tiene temor reverente a Dios. Temor de ofender a su Dios, temor de ofenderle a Dios. Es aquella persona que busca conocer a Dios, esa persona que reverencia a Dios, esa persona que enseña de Dios, esa persona que aprende de Dios, esa persona que su actitud, su voluntad, sus sentimientos, sus acciones, su voluntad, sus objetivos en la vida se cambian por los de Dios. Es necesario ir a la Escritura para que entendamos ello. Y nos dice Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado. Es las personas que no estuvieron en el consejo de los que practican el pecado. Verso 2, sino que en la ley de Dios está su delicia, y su ley meditan de día y de noche. Serán como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Igual lo que dice Josué 1.8, Moisés dejándole el encargo a su discípulo Josué, que era importante que tomara la palabra de Dios en serio. Nunca se apartará de tu boca el libro de esta ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá muy bien. Si lo obedeces, si actúas, si practicas lo que dice la Escritura, lo que dice Dios, serás sabio y todo te saldrá muy bien. Es necesario. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta, angosto es el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. El camino angosto es el camino difícil e incómodo del cristiano, mas el camino espacio es fácil y un camino fácil y cómodo. Pero muchos eligen el ancho, el cómodo, el fácil, que no quieren obedecer a Dios, no quieren sujetarse a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es el camino fácil, pero eso lleva a la perdición. Mas en cambio el camino angosto, el difícil, el incómodo, te llevará a la vida eterna. La palabra necio, aquí en mirad pues con diligencia, como no andéis como necio. Esa palabra necio es aquel incrédulo, el que dice que no existe Dios y sus obras son abominables, que hasta su actitud traen como consecuencia decir que no existe Dios. Salmo 14.1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. La necedad de esta persona decir que no existe Dios. Romanos 1.22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. En sus propios razonamientos pensaron que eran sabios, pero verdaderamente eran unos necios. Realmente aquella persona que ignora el consejo de la palabra de Dios y actúa conforme a sus emociones, sus pensamientos, eso es una persona necia. Proverbios 14.9 dice, los necios se mofan del pecado, o sea, se burlan de pecar, mas entre los rectos hay buena voluntad. Proverbios 1.22 dice, ¿hasta cuándo simples o ignorantes o ingenuos amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Esto es importante. Esta es la actitud de una persona ignorante. No comprenden la verdad, las verdades eternas. En 1 Corintios 2.14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura. Una persona que no conoce de la palabra de Dios va a decir que estás loco y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Mismo Romanos 1:21 nos dice: no habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, diciendo ser sabios, se hicieron necios. Personas que confían en sus propios pensamientos, creen que lo saben todo, creen por tener 30, 40, 50, 60 años, creen que lo saben todo. Esas son unas personas necias. Jesucristo en Lucas 24:25 les dijo a aquellos discípulos que no entendieron aún así, aunque lo vieron resucitado. Entonces les dijo: oh insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesucristo vivió una vida santa, murió y resucitó al tercer día, se apareció a más de 500 personas y empezó a predicar. Empezó a hablarles a la gente ya después resucitado, y ellos no entendieron. Cuando ellos mismos sabían lo que había vivido Jesucristo, porque ellos dijeron: Jesús, aquel que fue poderoso en obra y en palabras, vieron sus acciones, pero ni aún así creyeron. Imagínate, de hecho hasta sus mismos discípulos de Jesús estuvieron 3 años con Jesucristo, 3 años con eso, y ni aún entendieron las verdades eternas al 100%, porque tenían un corazón endurecido. Efesios 5:16, siguiendo con estos versos, dice: aprovechando bien el tiempo. Esto se refiere, aprovechando bien el tiempo es aprovecha bien el tiempo que vives, que es una duración corta. En este mundo malo debes de vivir para cumplir los propósitos de Dios y reconocer las oportunidades diarias para la adoración y el servicio a Dios. Si estás ahorita con vida y Dios te ha permitido tener misericordia para con vida, tu propósito es servir y vivir para Dios. El versículo 17 dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. No seas insensato, sino entiende cuál es la voluntad del Señor. Hay muchos versos en la palabra de Dios, en 1 Tesalonicenses 4:3, 1 de Pedro 2:13, Juan 4:4, Juan 5:19, nos habla acerca de que la voluntad de Dios es que no quiere Dios que se pierda a nadie, que se salven las almas de Cristo, que sean llenos del Espíritu Santo, que las personas caminen en santidad, que sean sumisas, que sean humildes, que sean agradecidos, que tomen como ejemplo a Jesucristo. Esto es la voluntad de Dios. Si tú un día te preguntas ¿qué es será la voluntad de Dios esta acción? Ve la Escritura y verás qué es la voluntad del Señor, y lo que te acabo de decir es la voluntad del Señor. Muchas personas tomamos decisiones en nuestra vida, como elegir un helado, tomar una comida favorita, pero realmente la decisión es más importante. Necesitamos que sea Dios que tome el control. Tercera de Juan nos dice que al amado, San Juan el amado dice: al amado yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esto se lo estaba diciendo a Gallo, porque era un hombre que andaba en la verdad, caminaba en la verdad, practicaba la verdad. Por eso le estaba diciendo que sea prosperado en su alma. Prosperado en tu alma es que te vaya bien, que vayas en camino correcto, es lo que se refiere. La carta de San Juan era una prioridad el tema de la hospitalidad, de ayudar a tu prójimo, de ayudar al que camina en integridad. Era necesario. Muchas veces actualmente desobedecemos a Dios y no seguimos el consejo de nuestra abuelita, el consejo de los amigos que no están sujetos a la palabra. Si vas a tomar un consejo importante, acércate a una persona que es conocedora de la palabra, tiene temor de Dios, tiene buen testimonio, acércate a él, porque realmente necesitas sabiduría. Hay muchachas que para buscar un novio dicen: es que tengo un novio que no es cristiano, pero será sabio andar con él y después convertirlo. No, realmente, y se meten con personas que no son cristianas.
y escogen conforme a sus pensamientos. Personas que no oran, no leen la Biblia, no sirven en la iglesia, quieren tomar decisiones, pero realmente ignoran a Dios. Vemos un ejemplo de una persona que obedeció a Dios. Fue David, que era conforme al corazón de Jehová, dice la palabra de Dios. Él consultó a Dios una y otra vez. Él tenía que pelear con los filisteos, pero David consultó a Jehová: iré a atacar a los filisteos. Le pregunta a Dios y Dios le responde: ve y ataca a los filisteos. Más que otros tenían miedo. David volvió a consultar a Jehová: y levántate y te entregaré. Le responde Dios: levántate y te entregaré en las manos a los filisteos. Vemos hombres que tomaron en cuenta a Dios y hicieron lo que Dios decía, y hicieron cosas que honraron a Dios. Moisés, Jeremías, Pedro, José, David, ¿no? Es importante. Más en cambio Saúl, el rey Saúl, en su desesperación de no tener paciencia a la voz a lo que Dios quería, se desesperó y consultó una divina. Es cuando tú confías y consultas en alguien que no viene de parte de Dios. Realmente se le fue quitado la corona a Saúl por haber desobedecido a Dios. Miren, por terminar, miren lo que dice Proverbios 3, dice la palabra de Dios. Proverbios, gloria a Dios, Dios es bueno. Miren lo que dice la Sagrada Escritura. Proverbios 3, 5 al 8 dice, con este término: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Apártate del mal. Hermano, es necesario que seamos como lo que dice esta palabra. Confía en Dios, fíate de todo tu corazón a Dios y reconócelo en todos tus caminos. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate del mal. Para que puedas tomar decisiones sabias necesitas hacer esto. De hecho, dice la palabra: en multitud de consejos haya sabiduría. Pide consejos a personas que estén sometidas a la palabra de Dios y tengan conocimiento real. Vamos a orar, que Dios que nos dé sabiduría, hermanos. Padre, te pido que seas tú dándonos sabiduría en decisiones importantes que tenemos que tomar. Seas tú tomando el control de la vida de mis hermanos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.